¿Me escucháis? Sí, te escuchamos y ya se ve la pantalla. Vemos la pantalla, sí. Sí, se me escucha. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Instrumenta por esta nueva invitación para participar en estas jornadas y, bueno, pues encantado de saludaros a todos. Antes de referirme a la figura de Joseph Barr y de abordar pues, el relato analítico acerca del trío Opus 11 de Beethoven, los objetos de esta ponencia, pues creo conveniente mostrar un breve retrato del estadio evolutivo del clarinete a finales del siglo XVIII. El clarinete, cuya invención tuvimos la familia Denner en su taller en Nuremberg del siglo XVIII, había evolucionado en varios aspectos como el taladro, el diseño de las boquillas, las canas o el número de llaves, desde los modelos barrocos a los propios del clasicismo ya durante la segunda mitad del siglo. Como ocurría con otros instrumentos, la colaboración entre constructores, instrumentistas y compositores fue dinámica y fluida en ese tiempo. La influencia fue recíproca, en tanto que los constructores, intérpretes y compositores alimentaban a la hora de nuevas posibilidades técnicas, sonoras y expresivas reflejadas en los pentagramas. En este sentido, vemos, por ejemplo, como Carl Stamitz, quien escribió numerosas obras para el clarinete, lo hizo en colaboración con el clarinetista bohemio Joseph Behr, afincado durante esos años como Stamitz en París. En la historiografía clarinetística, Behr, que empleaba un tipo de clarinete estandarizado en 5 llaves, como vemos en la imagen, pues, es considerado el fundador de la escuela francesa de clarinete. Mozart fue efectivamente el compositor que dio carta de naturaleza al clarinete al escribir para este algunas de las páginas más extraordinarias de su repertorio. Varias de estas obras fueron escritas por Mozart para su amigo el clarinetista austríaco Anton Stadler, quien junto con su hermano Johann formaba parte del octeto imperial, la armonía de vientos instituida por el emperador José I. Los instrumentos de Stadler estaban manufacturados por Johann Theodor Lotz. En este punto, suele saltar de la asociación Mozart-Stadler a las cimeras obras musicales fruto de la relación profesional mantenida entre Carl Maria von Weber con Heinrich Bergmann y entre Johannes Brahms con Richard Mühlfeld. Esto es debido al hecho de que tanto Weber como Mozart por compositores que dedicaron al clarinete sus más célebres páginas solistas y camerísticas. Pero, aunque en el caso de Beethoven, sus obras camerísticas con clarinete, sobre todo el trío Opus 11 que analizaré aquí, el septimino Opus 20, el trío Opus 38 o el quinteto Opus 16, rayan a la mayor de las alturas musicales, es cierto que en el ámbito solista el compositor de Bonn no dedicó atención al instrumento. Sin embargo, si consideráramos también el peso que el clarinete tiene en sus sinfonías, la relación entre Beethoven y el clarinetista Joseph Barr merecería, desde mi punto de vista, el ser tomada en consideración a la altura de las anteriormente citadas. No hemos de confundir, como vemos, a Franz Joseph Barr con Joseph Behr. Barr fue el primer clarinetista eminente que ejerció, sin duda, una impronta en Beethoven. Pues no se tienen demasiados datos sobre su biografía, sobre su formación musical. Se sabe que entre 1732 y 83 ejerció como cantante de coro en la iglesia parroquial de San Alban-Haldenstein. En el 97 viajó a Würzburg para estudiar clarinete con Philipp Meissner y más tarde estuvo empleado como clarinetista y violinista entre 1787 y 1794, en la misma corte de Wallenstein. Cierra internet, por favor. Esta corte alemana organizaba una importante actividad durante 3 años en Wallenstein. Barr tocó tanto Friedrich Wieck, un compositor de la corte, escribió para Barr varias obras de cámara y un concierto de 1794. Durante una exitosa visita de ambos a Viena en el 96, Wieck relataba por carta a un amigo que ciertamente Barr tocaba como un dios.
Este clarinetista se afincó finalmente en Viena ese mismo año, 96, y Johann Joseph de Liechtenstein le contrató para su armonía bajo la dirección del compositor y oboísta Joseph Triebenseer. Como sabemos, la familia aristocrática de la casa Liechtenstein estaba relacionada con Beethoven. Hemos sabido entonces cómo toma parte en abril del 1797 en el estreno del quinteto Opus 16 para vientos y piano, con el propio Beethoven al teclado. En este sentido, James Keller opina que Bach parece haber sido el impulso latente detrás de cada una de las obras de Beethoven con partes de clarinete especialmente prominentes, particularmente en los años 1796 y 1802. Oye, en esa misma línea... Joan, perdona que te interrumpa. Es que se te oye entrecortado. No sé si a lo mejor te podías acercar un poco más al micrófono o algo así, porque se pierde a veces tu voz. Vale, gracias, perdona. Y habla un poquito más despacio también, por favor. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues si sucede me lo comentáis porque estoy en una zona con una cobertura de wifi un poquito extraña, ¿eh? Ya lo siento. Bueno, decía que Colin Lawson relata que el empleo del tema, el final del trío Opus 11, fue sugerido a Beethoven por el propio Bach, que ofreció el estreno del mismo en el año 1797 con Beethoven al piano. Joseph Bach fue asimismo quien se encargó de la parte del clarinete en el estreno del septimino Opus 20 en el año 1800. ¿Un poquito mejor, quizás? Gracias. Las interpretaciones de Bach fueron en general siempre muy elogiadas. Tras el estreno, por ejemplo, del Sexteto de Armonía Opus 71 de Beethoven en abril de 1805, el Allgemeine Musikalische Zeitung escribió la interpretación de la exigente partitura del primer clarinete por parte de Bach como absolutamente perfecta. En el trío Opus 11 no tenemos pruebas concluyentes en cuanto al intérprete de violonchelo que pudo intervenir en la premiere. Entre los chelistas que colaboraron en diversas etapas con Beethoven, entre ellos los hermanos Duport, Romberg o Kraft, en mi opinión debió ser el checo Antonín Kraft el que probablemente la llevó a cabo. Kraft, tras ser destituido en 1790 junto con otros músicos por el príncipe Anton, el sucesor de la casa Esterházy, pues se afincó en Viena y desde 1796 fue miembro de la orquesta del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, quien, como sabemos, pues fue mecenas y promotor de la carrera de Beethoven. Desde el punto de vista orgánico, el piano como instrumento se halla, como hemos visto, también en el caso de pues inmerso en un intenso proceso evolutivo. Si bien es común relacionar la obra pianística, y además después tenemos una ampliación sobre este tema, ¿no? La obra pianística de madurez beethoveniana con los de pianos relacionados realizados, quiero decir, por John Broadwood, probablemente el piano a disposición de Beethoven a finales del siglo XVIII era seguramente un instrumento del tipo de los fabricados por Anton Bach. Bien, el trío para clarinete, violonchelo y piano, Opus 11, compuesto en 1797, está dedicado a la condesa María Wilhelmine von Thun, quien fue un sólido apoyo en la carrera tanto de Mozart como de Beethoven. El trío pues, forma parte del grupo de obras musicales con las que Beethoven buscaba asentar en Viena su fama como compositor, amén de pianista virtuoso. El Allgemeine Musikalische Zeitung publicó en 1797 unos comentarios a propósito de una interpretación del trío. Y decía así: este trío no es en absoluto sencillo en sus partes, pero se interpreta más fluidamente que buena parte del resto de obras del compositor y produce un excelente efecto de conjunto sin el acompañamiento de piano. Ahí probablemente se refiere a la segunda variación del trío, que es para solo clarinete y violonchelo. Y sigue: si el compositor, con su inusual comprensión de la armonía y su amor por los más graves, apuntar a una composición más natural en lugar de tensa y rebuscada, lograría un buen trabajo ante el público y arrojaría a la sombra las ásperas y rancias melodías de muchos compositores con más nombre. Bueno,
Este estereotipo, como sabemos, en la recepción de Beethoven, se incrustó de algún modo en el imaginario de la percepción de su música. Todavía, en pleno siglo XX, un musicólogo del fuste de Sir Donald Tovey escribía: la mayoría de los primeros trabajos de Beethoven muestran una cierta brusquedad nerviosa, diferente tanto del humor de Haydn como de la suavidad olímpica de Mozart. Bueno, el trío canónica del repertorio camerístico del clarinete, y ya a comienzos del siglo XX, Timothy Day cita una primera grabación del Adagio del trío Opus 11 debido al Renard Trío. En la imagen podemos ver algunas de las grabaciones históricas más destacadas de la primera mitad del siglo pasado. La tonalidad de si bemol que escoge Beethoven fue probablemente escogida así para facilitar los pasajes técnicos en el clarinete del si bemol, que en su virtud de transpositor tocaba en la tonalidad más asequible de do mayor. A pesar de eso, la escritura de la parte del clarinete es audaz y, como señala Hueprich, demuestra una gran confianza en la capacidad del clarinetista para tocar incisiva y expresivamente. Desde el miedo, con rasgos de esa brusquedad nerviosa a la que se refería Donald Tovey y a ese rebuscamiento que señalaba la prensa de la época. Efectivamente, como vemos, la obra comienza con un ascenso cromático de los tres instrumentos al unísono, desde el tono dominante a la superdominante, resolviendo en un arpegio descendente a modo de brillante y desconcertante presentación. Este comienzo sorpresivo pueden utilizar en otras ocasiones. Por ejemplo, pensemos en la primera sinfonía Opus 21 con su inicio directo sobre un acorde de séptima de dominante. En el primer movimiento del trío, Beethoven muestra un músculo rítmico, un impulso melódico y una utilización de las síncopas o de los sforzandi que difieren claramente del estilo de Haydn o Mozart y no es a otra especie. La escritura de la parte del clarinete está centrada sobre todo en el registro medio y agudo. De hecho, las incursiones en el registro grave del clarinete, o registro chalumeau, a diferencia del uso que le da Mozart, por ejemplo, son muy escasas. El dominio del clarinete clásico de 5 llaves de la época era muy complejo. Algunos sonidos, como el si o el fa, que vienen aquí marcaditos en rojo, pues eran de difícil control en la emisión y en la afinación. Por ello son utilizados con mesura y en general en valores breves. No obstante, en la reexposición del primer movimiento vemos en la imagen que Beethoven incorpora este veloz pasaje que requiere, por todo dicho, pues, de un gran virtuosismo. Tal vez sea el segundo movimiento otorga de forma alterna a los tres instrumentos un canto sereno. La primera frase musical, de forma y proporción absolutamente clásica, deja ya entrever elementos emocionales que son propios de un lenguaje nuevo. El clarinete aporta a la frase un carácter extático que es comentado por el sonido casi humano del violonchelo. Este, como vemos aquí, traza unos arpegios, todos los instrumentos en la realización del clímax de la frase en el sexto compás. En la parte central del adagio, el piano cobra protagonismo en un pasaje armónicamente audaz. La modulación desde mi bemol mayor a mi mayor, de gran expresividad, recuerda mucho al proceso armónico que Beethoven escribe en la segunda sección del Adagio cantabile de su sonata 8, patética, que compuso justo al año siguiente. El alegre final, un tema con variaciones, está basado en una melodía de la ópera de Joseph Weigel, L'amor marinaro, ossia Il Corsaro, que se estrenó el 15 de octubre de ese mismo año 1797 en el Wiener Hoftheater. Efectivamente, la melodía del aria Pria ch'io l'impegno, que sería algo así como antes de la obligación, era tan popular que se podía oír constantemente por las calles de Viena. Fue fuente para otros como Haydn, Hummel o incluso Paganini. Es por ello que al trío se le conoce también con el sobrenombre de Gassenhauer, es decir, literalmente una canción callejera. La estructura de la frase del tema y por tanto su fraseo es poco habitual, si bien lo más común suele ser encontrar el punto álgido de una frase musical más bien hacia su tercio final, en este caso,
como podemos ver, este punto climático se halla al comienzo. Beethoven desarrolla un total de 9 variaciones. La primera de ellas es piano a solo, con brillantes arpegios. La segunda variación es singular, puesto que el violonchelo y el clarinete a dúo configuran una simplificación del tema en una fusión sonora muy conseguida. En las siguientes, la forma en que es utilizado el clarinete es tan válida como idiomática y el carácter que requiere ver a los 3 instrumentos oscila desde el virtuosismo brillante de la variación 3, la languidez de la número 4 en modo menor, la solidez y brillantez del 5, el diálogo jocoso en la número 6, la gravedad y solemnidad de la variación 7, el lirismo exultante de la número 8 o el estilo imitativo de la última variación. Bueno, ya concluyendo, me gustaría decir que para mí ha sido realmente gratificante y el tratar de profundizar lo posible en el contexto de creación de esta obra, que además he tenido la suerte de interpretar extensivamente e incluso de grabar en un par de ocasiones. Y también espero que esta breve exposición contribuya a reivindicar la figura de Joseph Bach, que es un clarinetista desde el punto de vista pues, injustamente. Termino mi intervención agradeciendo vuestra atención, así que instrumento me ha brindado en este foro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Si os parece, vamos a intentar hacer el turno de preguntas al final del todo por no entorpecer un poco el discurso, ya que somos muchos los que tenemos que intervenir en este bloque y para que vaya de la manera más fluida y después del concierto pues poder charlar sobre todas estas cuestiones. Mil gracias, Joan. Al final hemos podido escucharte mejor y hemos visto muy bien la presentación.